Muy bien. Siguiendo con el capítulo de introducción, el primer capítulo de este curso virtual de AutoCAD 2016 2D, seguimos ahora analizando el entorno de trabajo de AutoCAD, ¿no? Tenemos lo que es la línea de comandos, que es esta parte que está acá, ¿no? En donde nosotros podemos ingresar nuestros comandos y poder trabajar en base a eso, ¿no? En base a los comandos que ingresemos ahí, ¿no? Eh, Más adelante vamos a ir viendo uno por uno los comandos que, digamos, vamos a ir usando, ¿no? Y ya cada uno verá qué cosa es lo que prefiere usar, o la línea de comandos, o este o la barra de herramientas que tenemos acá, ¿no? Una misma una misma un mismo dibujo podemos hacerlo utilizando la línea de comandos, o también eh, la barra de herramientas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos esta bandeja de servicios, esta parte que está acá, ¿no? En donde tenemos varias opciones, varias herramientas, ya, eh, que nos permiten principalmente, por ejemplo, elegir las escalas con las que vamos a trabajar, eh, eh, para poder a lo mejor imprimir más adelante. Tenemos para intercambiar ambientes de trabajo, para activar el acelerador de hardware, entre otros, ¿no? Acá a la derecha, como les decía, perdón, acá a la izquierda también tenemos para intercambiar entre eh, el espacio modelo, que es esto en el que nosotros hacemos los dibujos, o el espacio papel, que es cada uno de estos que los podemos adaptar para el momento que ya queremos imprimir nuestro dibujo, ¿no? Podemos tener varios espacio papel, ¿no? Dependiendo del dónde vamos a imprimir, ¿no? Y luego tenemos también el espacio modelo, que es donde nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Las paletas de herramientas. ¿Cuáles son las paletas de herramientas? Aquí en la vista, aquí en la pestaña vista tenemos lo que son las paletas, ¿no? Una paleta de herramientas, digamos, es un conjunto de herramientas que a lo mejor nosotros las podemos agrupar para tenerlas más a la mano. Aquí en AutoCAD tengo ya varias paletas predeterminadas. Por ejemplo, tengo paleta de herramientas esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso de modelado la hélice cilíndrica, espiral, etcétera. Son herramientas que, digamos, yo las puedo usar para un determinado trabajo, ¿no? Tengo más paletas, restricciones geométricas, para anotaciones, tengo para ejemplos de sistema imperial, etcétera, para mecánica, etcétera. No son herramientas para hacer una determinada cosa, ¿no? Otra herramienta que tenemos por acá, por ejemplo, tenemos el centro de diseño, ¿no? Entonces, aquí tenemos paletas agrupadas. Entonces, estas son paletas que ya vienen por defecto en AutoCAD. Sin embargo, también podemos nosotros mismos crear nuestras propias paletas para agrupar a lo mejor algunas herramientas que podemos usar más frecuentemente, ¿no? Tenemos los espacios de trabajo, o los workspace. Los espacios de trabajo vienen a ser los ambientes, las formas como vamos a trabajar nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, acá vamos a ver, aquí en la barra de acceso rápido vamos a mostrar el espacio de trabajo. Clic acá, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los espacios de trabajo con los que viene AutoCAD? Tenemos tres espacios de trabajo. Tenemos el espacio de trabajo dibujo y anotación, que es el que normalmente estamos usando en este momento. Tenemos elementos 3D básicos, ¿ya? Que son, digamos, los elementos para trabajar en tres dimensiones. Y tenemos modelado 3D, ¿no? El modelamiento en 3D. Entonces son tres espacios de trabajo que tenemos en AutoCAD, pero nosotros en esta primera parte, en este primer módulo que es AutoCAD 2D, es decir, en dos dimensiones, vamos a usar este espacio de trabajo que es dibujo y anotación, ¿no?
Entonces, aquí tenemos pues las herramientas que nosotros vamos a usar para nuestros dibujos en dos dimensiones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otras para lo que son los parámetros eh, los parámetros de configuración. Dentro de los parámetros de configuración, ¿a dónde tenemos que ir para ver esos parámetros de configuración? Vamos aquí al botón principal de la aplicación y vamos aquí a opciones, ¿no? Opciones. Entonces aquí tenemos varias opciones que podemos configurar, ¿no? Ya vimos antes, por ejemplo, para configurar los elementos de esquema de color oscuro para la cinta de opciones, ¿no? Pero también hay varias formas, varias otras opciones para para configurar, ¿no? Por ejemplo, para mostrar la barra de desplazamiento en la ventana de dibujo, ¿no? A lo mejor cuando nosotros aquí dice mostrar la barra de desplazamiento en la ventana de dibujo, no está activada, ¿no? Porque a lo mejor queremos mayor espacio. ¿Sí? ¿Qué pasa si la activamos? Vamos a dar clic aquí y aceptar. Entonces fíjense, ya me aparece acá una barra tanto de desplazamiento, por ejemplo vertical, este que está aquí, para poder desplazarnos tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Estas son las barras de desplazamiento, que como les dije también la podemos desactivar porque en algún momento necesitamos más espacio de trabajo y pues a lo mejor no es necesario tenerlo ahí, ¿no? Otra cosa es de los colores, por ejemplo podemos en colores, ¿no? Acá por ejemplo, ya, entonces aquí me permite, digamos, cambiar el color de algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, en el espacio modelo del DRE le quiero cambiar el color al fondo, ¿no? En este caso el fondo tiene un fondo de color negro y le voy a cambiar, por ejemplo, a un color rojo. Fíjense, voy a aplicar y cerrar y fíjense cómo cambió el área de trabajo, ¿no? Cambió el área de trabajo, ¿no? Entonces son opciones de configuración que yo puedo, ya depende de cada uno que las pueda usar, ¿no? Poner negro. Antes tenía otro color, pero era una combinación de rojo, verde y ese, pero bueno, lo dejamos ahí por el momento. Entonces esas son esas cosas que podemos nosotros configurar dentro de nuestra ventana, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasaba acá, ¿por qué no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, dentro de esta casilla de opciones, ¿no? Dentro de esta casilla de opciones, por ejemplo, tenemos más opciones, ¿no? Por ejemplo, en la ficha guardar, ¿no? Guardar, abrir y guardar. Normalmente se van a grabar los archivos de AutoCAD, se van a grabar con una extensión de WG en la versión de AutoCAD 2013. Aquí hay que hacer la salvedad de que los archivos que guardamos con este formato solamente van a poder ser abiertos con la versión 2013 en adelante. Versiones anteriores no van a ser compatibles con este formato. Si yo quiero, por ejemplo, crear un dibujo que sea compatible con las versiones anteriores de AutoCAD, yo voy a tener que cambiarlo a la
que grabarlo con la versión 2010 o las anteriores, ¿no? 2010, 2007, 2004, etcétera, ¿no? Entonces, esta de 2013, pues la va a abrir. Los archivos que yo creé con este formato solamente van a poder ser abiertos con la versión de 2013 en adelante, 14, 15, 16, ¿no? Aceptamos acá. Entonces, hay más opciones de configuración que las vamos a ir viendo más adelante. Ya tenemos lo que son las unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida para, digamos, ver con qué unidades o en qué unidades vamos a hacer nuestros dibujos. Para eso vamos aquí a este botón principal y vamos a ir ayudas al dibujo, unidades, ¿no? Aquí nos va a salir un cuadro en el cual nosotros vamos a indicar en qué unidades vamos a trabajar. Cuando se trata de longitudes, por ejemplo, normalmente nosotros trabajamos en milímetros, y la precisión con la que vamos a trabajar. La precisión se refiere a con cuántos decimales vamos a trabajar, ¿no? Y también tanto en longitudes como cuando se trata de ángulos, ¿no? Ángulos. Entonces normalmente pues esto lo dejamos como está, ¿no? Pero ahora si en algún momento ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un dibujo en el cual tengan que ponerlo en pulgadas, pues aquí tendrían que a lo mejor usar o cambiar esto a pulgadas, ¿no? Muy bien. Entonces aquí es donde se fijan las unidades de medida con las que vamos a hacer el dibujo. Luego tenemos la retícula, ¿no? O la malla, la cuadrícula, digamos. Esos son estos cuadraditos que están acá, que nos podemos activar o desactivar. En este caso pues están activados. Cuando están activados significa que se ve la cuadrícula. Entonces, ¿cómo hacemos para activarlo o desactivarlo? Aquí, por ejemplo, fíjense, se muestra rejilla, aquí está activada. Si yo lo hago clic acá, fíjense, se desactiva la cuadrícula, ya no se ve la cuadrícula. Lo quiero activar nuevamente, hago clic acá, ¿no? Se activa o se desactiva. Digamos que la cuadrícula es una herramienta que me permite pues poder guiarme, ¿no? Además también acá hay otra opción que es el modo snap. ¿Qué significa el modo snap? Significa que si está activado el modo snap, me va a forzar a que el cursor se ubique solamente en los puntos de la cuadrícula, ¿no? Fíjense, yo voy a activar, ahí está activada. Entonces yo, por ejemplo, ahí no puedo hacer clic. Bueno, puedo hacer digamos cuando yo quiera dibujar una línea, por ejemplo, solamente, vamos a hacer clic acá, ya, solamente se me va el mouse, se me va a colocar en los puntos de cuadrícula, ¿no? Entonces esa es una forma, digamos, de asegurarse de que pues a lo mejor las líneas me salgan justamente dentro de los puntos o en los puntos de la cuadrícula, ¿no? Entonces eso es el snap, ¿no? Le sirve para forzar al cursor a desplazarse obligatoriamente en un punto de la retícula o de la cuadrícula, ¿no? Como que el mouse o el cursor del mouse se obliga a colocarse dentro de esa cuadrícula, ¿no? Hay otra parte de la configuración, por ejemplo, vamos aquí a hacer que en esta flechita, configuración de referencia a objetos, y entonces aquí, por ejemplo, podríamos indicar el intervalo de X de la rejilla, es decir, cada qué distancia quiero que vaya los cuadraditos, tanto en X como en Y, ¿no? La línea principal cada 5, o sea, por ejemplo, notan hay unas líneas que son más claras que otras, entonces esas son líneas principales, ¿no? Que van cada 5
cada 5 cuadraditos, ¿no? Entonces eso mayormente es lo principal que hay que saber inicialmente, ¿no? Inicialmente en esta parte introductoria de AutoCAD, ¿no? Son cosas que hay que conocer antes de empezar ya a hacer los dibujos en sí, ¿no? Muy bien, eso es todo por este primer capítulo. Por favor, les recomiendo que lo repasen bien, repasen primero el tutorial, vean los videos y si tienen alguna pregunta, pues háganla, lo pueden hacer por vía chat, por vía el Facebook o directamente por llamada telefónica, ¿no? Estamos para eh, absorber cualquier duda que tengan, con toda confianza consulten todas las dudas que tengan, ¿no? Eso es todo, muchas gracias.